Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones. Les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos que nos caracterizan como seres humanos. Hola, Iván. Hola, Fede, ¿cómo estás? Ronco, no voy a decir por qué. Ok, espero que la razón por la que estés ronco haya sido divertida. Muy divertido, Iván. Qué bueno. Lo voy a dejar atrás. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, es jueves, un día antes del viernes. No, man. Creo que ya necesito que llegue el fin de semana, pero listo para grabar el episodio de hoy. Ok, pero acuérdate que primero son las fechas. Es correcto. A quienes nos escuchan, pues hoy es 2 de junio y pues revisando un poco lo que encontramos, pues el 5 de junio en México celebramos el Día del Medio Ambiente. Y pues no sé qué opines, Federico, ¿no? Pero desde mi poco bagaje en cuanto al tema, pues sé que el medio ambiente son ese conjunto de características, ¿no? Que predominan en ciertas áreas geográficas. Y pues el cuidado del medio ambiente, pues creo que se relaciona con temas de sostenibilidad. Y finalmente es, creo que hoy más que nunca, súper importante, ¿no? Porque pues sin bosques, sin agua, con niveles de erosión extremos, pues no va a ser posible seguir sobreviviendo, ¿no? O seguir viviendo en nuestro planeta. Entonces creo que está bien que exista un día del medio ambiente, así como el Día de la Tierra, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que ya salió ese día. Entonces, pero no sé, ¿tú qué opinas? Fíjate, Iván, que revisando el programa de educación primaria, dentro de los objetivos ya está ciencias del ambiente. Desde el cuarto y quinto grado se les da ciencias del ambiente a los niños, precisamente para empezar a abordar y educar sobre el tema. Entonces yo creo que eso está padre. Con eso yo creo que es un gran avance. Esperemos que esto se siga desarrollando y ver pronto resultados, porque la verdad es que el medio ambiente en la Ciudad de México necesita mucho. Yo creo que trabajo. podríamos decir que el medio ambiente empieza a estar en crisis, ¿no? Sí, sí, la verdad sí. Así que voy entrando en materia. Hace poco, por ejemplo, el tema de la palma, ¿no? Aquí en la avenida de Reforma, que era un árbol, bueno, una palmera de muchísimo tiempo, ¿no? Como icónica, que desafortunadamente ya lo tuvieron que retirar porque le cayó una plaga, ¿no? Y bueno, ya la eliminan y todo, están viendo ahora qué ponen, pero por ahí leí que lanzaron como un estudio general de cómo está la vegetación en la Ciudad de México y descubrieron que desafortunadamente hay como 2, 3 plagas en muchos árboles, ¿no? Entonces van a tratar de hacer un programa, ¿no? Para sanar los árboles, porque una vez más, ¿no? O sea, finalmente, ¿quién no agradece la sombra de un árbol ahorita con estos calores? Yo sí. Yo también, la verdad. Pero bueno, ojalá que vayamos tomando más conciencia y cuidemos, ¿no? En el Día de la Tierra platicábamos de que ibas a plantar un árbol. ¿Lo hiciste? Fíjate que lo que hice fue que rescaté una pequeña jacaranda que encontré en un parque por donde vivo Ok. y ya lo sembré en una maceta. Entonces ya creció. Lo que no sé ahora es si me la voy a quedar y la voy a hacer en bonsai o si la voy a hacer, o si sí la voy a ir a sembrar en alguna parte. Yo digo que la siembres, Iván. Sí, Comparte ese oxígeno. Gracias. ok. Aunque quieres que te cuente algo interesante sobre el oxígeno, Ujú. descubrieron que realmente el oxígeno que respiramos no es producido por la vegetación. No solo por la vegetación. O sea, no es producido no solamente por la vegetación de los Ok. árboles que están sobre la Tierra, sino que el 90% del oxígeno que respiramos es producido por los billones de algas que existen en el océano. Sí. Sí, eso es muy interesante. La verdad es que eso ya viene en ciencias de la Tierra en educación primaria, Iván. Ok, Hay cosas padres. Luego vamos a tener que trabajar un poquito de esto del programa de educación. muy bien, me parece muy bien. Pero yo creo que ya avanzamos con esto y presentamos a alguien, Iván. Sí, hoy contamos aquí en el Café de Entropy con la presentación y el Estelar. apoyo de un muy buen querido amigo, el doctor Alberto Arámbulo, a quien pues tuvimos la idea, la genialidad de invitar en este episodio
Y pues bueno, esperamos que lo disfruten muchísimo. Entonces, Alberto, buenos días, buenas tardes, a quien nos escuche. No sé si quieras presentarte un poco. Hola, mi nombre es Alberto, soy médico general, egresado de Ciudad Universitaria. Ahorita estoy trabajando en una clínica de sobrepeso y obesidad. Anteriormente estuve durante la crisis de la pandemia como residente de primer año en medicina interna, que pues tuve que salir por algunas situaciones personales, pero pues aquí estamos. Eres un sobreviviente. Soy un sobreviviente. Muy bien, muy bien. Ahora sí que, digo, Alberto no lo comentó, pero además de ser doctor es súper inteligente, ¿no? Y si un día alguien quiere una cita médica, Alberto es muy buena opción. Muy bien, así es. Pues bueno, Alberto, una vez más, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues bueno, quizás resumiendo un poquito lo que vimos las dos emisiones pasadas, en el episodio número 28 hablábamos lo que es una crisis, ¿no? Digamos que una crisis es un evento que es inesperado, muchas veces el evento supera nuestras propias habilidades para atenderlo, por lo cual entramos en una fase como desequilibrio, ¿no? Afortunadamente las crisis tienen dos caras, tienen la cara de la oportunidad, ¿no? Es posible lograr algo diferente a partir de una crisis que vivimos, o desafortunadamente pues puede generar cambios personales en el entorno que pues no eran deseables, ¿no? Y la sesión pasada, en el episodio número 29, veíamos el tema de ya la intervención en crisis, donde veíamos que en función del momento en que sea la intervención, pues hay como una intervención primaria y después una intervención secundaria. Y pues comentábamos, ¿no? Que de hecho en México, gracias a, bueno, no gracias, sino en parte al terremoto de 1985, fue que se desarrolla todo este tema, ¿no? De la protección civil. Se inició protección civil, ¿no? Finalmente, si no hubiera ocurrido ese evento, quizás hoy en día no hubiera existido, ¿no? Quizás hasta el 2017 se hubiera empezado a desarrollar protección civil, no lo sabemos, ¿no? Entonces, veíamos que, pues, la intervención de crisis la puede dar realmente cualquier persona, si está preparada, si tiene la información como para actuar. Tú nos contabas, Federico, que cuando tus amigos se volcaron en la carretera, ¿no? Como tú fuiste el que mantuvo más el temple, el oficial se acercó contigo y te dio esa intervención, ¿no? Te dijo, mira, hay que hacer esto, esto, esto y esto, el otro, para poder sacar adelante a sus amigos y el evento, ¿no? Yo creo que son características de cada persona, Iván, porque, por ejemplo, yo creo que puedo mantener el control en muchas situaciones, pero, por ejemplo, en el caso que está aquí Alberto, y se lo digo, yo si hay una herida, pues igual le bloqueo y lo llevo a atención y después de eso pues ya casi me desmayo, ¿no? O sea, como que en el momento puedo sacar la situación, pero yo no tengo la fortaleza para hacer algo médico, ¿no? Yo creo que también son la suma de características en el resumen de las situaciones y como decíamos, sí efectivamente tiene una latencia, tiene un tiempo y es una oportunidad de cambio y esas oportunidades a veces también son críticas. Podríamos ver una emergencia médica y bueno, aquí Alberto no sé cómo le ha ido con esas experiencias ella en el día a día, ¿no? De cómo recibe y cómo pues despeja la situación, ¿no? Porque no, muchas veces vienen por algo y les resulta algo, o ahí mismo en ese momento hace crisis algo y tiene que, Alberto, sin proponérselo, tiene que hacer algo, ¿no? Sí, quizás siguiendo con la idea de Fede, Alberto, por ejemplo, digo, ahorita que nos quieras compartir algo de tu experiencia, pero durante la formación como médicos, ¿a ustedes les dan algo relacionado así como esto que hemos visto de intervención en crisis? Así de qué No. hacer cuando alguien llega, no sé, con un balazo o con una cortada sangrando o algo, o sea, o es algo que aprendiste ya en la práctica. Yo creo que es algo que se aprende más en la práctica. Efectivamente, durante la carrera llevas clases de psicología médica, que se enfocan más en la relación médico-paciente, cuando tu paciente pues a lo mejor no está a gusto con algún tratamiento y que veas como el lenguaje no hablado, ¿no? De cuando algo está mal entre tú y tu paciente. Pero esto de manejo de crisis la verdad es que no nos preparan, o bueno, no sé, porque mi plan de estudios cuando yo estaba en la UNAM
ya cambió ahorita, entonces a lo mejor ya es un enfoque que está dando nuevo, lo desconozco, pero sí es algo más empírico, sí es algo más que tú ves cómo los demás lo hacen y ves a los médicos somos muy de jerarquías, Sí. entonces cuando eres estudiante eres el escalón más bajo y tienes que ver a tus superiores cómo lo hacen. Entonces, dependiendo de la personalidad y de las herramientas emocionales que tenga cada médico, pues lo hace de diferente manera. No tenemos así como un protocolo de paso número 1, yo tengo que decir esto al paciente. No, hay médicos que son muy poco sensibles, hay otros que son un poco con más de tacto, pero sí es una manera más empírica. Lo que yo hacía en el hospital cuando tenía un evento fuerte, por ejemplo, con lo de la pandemia, murió mucha gente. Tendría yo que dar como al día entre 5 6 8 10 noticias de muerte al día. Wow. Y pues la verdad es que la gente estaba muy extrañada porque ellos veían que su familiar entraba bien, entraba consciente, en cuestión de horas se empezaba a desaturar y de pronto pues ya, se moría. Era muy, muy rápido y yo tenía que dar las noticias. Desafortunadamente, yo a veces no tenía contacto con los pacientes porque en lo que te cambias y haces todo el protocolo para que no te vayas a infectar, Sí. pues alguien tenía que quedarse afuera con los pacientes que no estaban infectados de COVID. Entonces ahí me tocaba quedarme con los pacientes que no estaban infectados. Conocía un poco la historia de los pacientes porque los familiares son los que te platican. A veces puedes hacer una historia clínica. Una historia clínica es cuando preguntas todos los antecedentes de la persona para conocerlo un poquito mejor, si es diabético, hipertenso, si tiene familiares con alguna enfermedad. En el caso de COVID, por ejemplo, era súper importante saber si fumaba o si ¿Tenía alguna deficiencia? alguna deficiencia a nivel pulmonar. Y conoces un poco más de los pacientes, sobre todo los pacientes que llegaban intubados o que llegaban ya muy mal, con el familiar con el que te comunicabas, pero pues, a veces no tenías mucho contacto con el paciente porque estabas afuera cuidando a los otros pacientes que venían por comas diabéticos, venían por infartos cerebrales, venían por... Y pues salían los médicos que estaban adentro de covitario y a ti como el R más chiquito, cuando los médicos decimos R, quiere decir que somos el residente más bajo de la especialidad, es como la etapa más baja de la especialidad. El novato. El novato. Entonces, te decían tus R's grandes, te decían, oye, ¿sabes qué? Por favor, avísale al familiar de la cama no sé qué, que se llama tal, 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 que acaba de fallecer. Entonces dijo, es que ni lo conocía también, pero pues es que no, como adentro estaba tan saturado y los pacientes de pronto se morían, pues alguien tenía que dar la noticia, pero no podías dejar de atender la noticia por estar atendiendo a los pacientes que estaban mal. Sí. Entonces, O sea, como por los casos cotidianos, pues. ajá, Porque digo, pandemia o no pandemia, pues la gente seguía llegando, ¿no? así es. Bueno, hubo un tiempo en que el hospital se convirtió en COVID por completo, hubo otro tiempo donde, bueno, se tenía ya que aceptar a la población en general porque pues se seguían muriendo de otras cosas y pues ni modo que no los aceptaras porque pues estaba lleno el hospital de COVID. Entonces yo les daba las noticias de muerte, dejaba que lo procesaran, dejaba que lloraran y lo que a mí me funcionó es darle pasos. O sea, porque yo obviamente pues trataba como de contenerlos por cuestión de la pandemia. Obviamente no les puedes dar una palmada, obviamente tienes que mantener sana distancia. Pero lo que sé yo, bueno, ok, bueno, ya falleció su familiar, de verdad lamento mucho su pérdida, hicimos todo lo posible para que salga, porque de verdad, digo, damos la vida ahí. Sí. En ese tiempo, pues no sabes si te infectabas y te ibas a morir. Entonces, estamos arriesgando nuestra vida para poder ayudar a tu familiar, desafortunadamente, pues no lo pudimos hacer. Y el siguiente paso es que vayas por este documento, así y así, luego ves. Entonces ya como que lo sacaba yo de su trance, y al ponerles a ellos pasos, ya decían, ah, bueno, tengo que hacer esto, y pues ya el tiempo de procesar la pérdida, pues ya no me tocaba a mí. Casi siempre en los hospitales manejamos un equipo de salud mental y teníamos una psicóloga que cuando el paciente de verdad se ponía muy mal, bueno, el familiar del paciente se ponía muy mal, pues teníamos que hablarle a ellos porque aparte eran muertes muy difíciles, porque cuando tú entrabas ya sabías que no ibas a salir y que probablemente jamás ibas a volver a ver a tu familia y pues muchos no lo aceptaban, ¿no? O a veces me tocaba de, oye, es que me quiero llevar el cuerpo, no, pues que no te lo puedo llevar porque está infectado. Pero es que el sueño de mi papá era llevarlo a San Luis Potosí porque esa era su tierra, pues sí, pero desafortunadamente el bienestar común no está por encima de los deseos de tu papá.
Entonces, lamento decirte que no te podemos entregar el cadáver así. Sobre todo al principio de la pandemia, ya después cambiaron algunos protocolos, pero al principio no se podían entregar cadáveres, ni los pacientes podían ir a reconocer el cadáver. Entonces, pues sí, era a veces cansado emocionalmente dar tantas noticias de muerte y ver a tanta gente morir, sí era cansado, pero pues bueno, tenía que seguirle dando y al final de cuentas los pacientes pues algunos sí se ponían muy agresivos, otros en negación, otros simplemente lloraban. Me acuerdo mucho una señora que me decía, pero ¿de verdad fulanito Pérez fue quien falleció? Sí, fulanito Pérez. Y yo decía, Dios mío, que no me pregunte cómo es fulanito Pérez porque no sé las características de... Si me dice si es flaco, es gordo, yo no lo sé. Afortunadamente nunca me preguntó porque pues a veces no los ves. O sea, los médicos pues, estaban ocupados Sí. atendiendo a los pacientes pues, que estaban vivos. Me tocaba dar la noticia, aunque desafortunadamente yo no conocía a la persona, pero pues aún así sientes el dolor. Tienes que mantenerte lo suficientemente empático para, para poder ayudar al paciente, pero lo suficientemente frío como para que a ti no te afecte y puedas seguir desempeñando tu trabajo. Pues igual, Federico Alberto, no sé si en honor a todas las doctores, enfermeras, enfermeros y por las personas que fallecieron, no sé si aceptaran, se me ocurre, ¿cómo hace un minuto de silencio? Yo creo que sería prudente, porque sí murió más gente de lo que nos dijeron. En las noticias, créanme que murieron más personas. Yo creo que es algo muy válido y con todo respeto, ¿no? Muy bien, entonces a todos los que nos escuchan, sea de donde sean, les mandamos un afectuoso abrazo. A todos los que perdieron a alguien por esta pandemia, realmente lo lamentamos. Esperamos que se sigan cuidando y bueno, vamos a hacer este espacio. Iniciemos. Muy bien, ya estamos de regreso. Alberto, siguiendo un poco con toda esta experiencia que nos platicaste, que viviste, a ustedes como doctores, como personas que estuvieron ahí, digamos, al frente, ¿no? De toda esta situación, ¿en algún momento les dieron como alguna intervención, algún apoyo por parte del hospital o los colegas? No, en ese momento yo viví de lleno el principio de la pandemia. Y en ese momento lo que menos se pensaba era como en el estado mental de las personas. Era lo que menos se pensaba y pues tú como médico a veces ni siquiera te lo preguntas, ¿estaré bien? ¿Esto me estará afectando? Porque tienes tanta gente y ves tanta gente sufriendo y entonces ¿cómo voy a anteponer mi salud emocional ante esta persona que se está ahogando porque no puede respirar y que tengo que intubar y si no la intubo en este minuto se me va a morir? Entonces no te pones a pensar en eso. Actualmente ya estoy en un trabajo mucho más relajado, mucho más tranquilo y tengo contacto con otro personal con compañeros del gremio médico y ellos sí, algunos les están dando intervención psicológica, pero no a todos. Ok. Y desafortunadamente en el ámbito médico, que no debería ser así, porque nos enseñan todo lo contrario, las cuestiones emocionales las damos por menos, no les damos la importancia que deberíamos darle. A muchos médicos, todavía si les hablas de depresión, les hablas de crisis emocionales, las hacen menos porque ellos ven crisis a lo mejor con consecuencias más duras. Entonces no es algo que los médicos tomen mucho en consideración, la mayoría, ¿no? Evidentemente psiquiatras
y personas más conscientes a lo mejor sí, pero muchos médicos incluso lo ven como un signo de debilidad, el hecho de que tú te tires ante todas esas cosas. Entonces no es como muy bien visto y no es las cuestiones emocionales en el gremio médico no... Creo que les falta un poquito de enfoque a los programas universitarios para que los médicos salgamos un poquito más conscientes de las cuestiones emocionales. Yo me considero un médico afortunado porque, por ejemplo, me llega un paciente con depresión. Y muchos médicos dicen, pues no, triste, esto se puede arreglar solo. Bueno, usted vino por gastritis, ya, tan. Se enfocan en la gastritis, se enfocan en el dolor de garganta, se enfocan en otras cosas. Yo a mis pacientes siempre les digo, pues mira, el dicho de cuerpo sano en mente sana, sí aplica. Si tú no te tratas esta enfermedad emocional, probablemente tu problema de gastritis no lo vas a poder solucionar porque estás somatizando. Las enfermedades mentales se reflejan a veces en órganos y así como nos enfermamos del corazón, nos enfermamos de la garganta, nos enfermamos de los ojos, a veces las emociones también se nos enferman y a lo mejor como es algo que no se puede medir, no se puede cuantificar. No puedo cuantificar antígenos de depresión, no puedo cuantificar niveles de... Bueno, que dice puedo, pues sería muy complicado, ¿no? Niveles de oxitocina, niveles de dopamina. O sea, es algo que no se ve, algo que no se palpa, es como complicado. Entonces, a nivel emocional, muchos médicos no estamos como preparados, a pesar de que tenemos que ver también cuestiones de salud mental de primer contacto. Ya después pues los derivas con el psiquiatra, ya los derivas con el psicólogo, pero creo que no estamos tan conscientes como debería de ser de las cuestiones emocionales ante una crisis. Ok, y por ejemplo, hablando de este tema de las emociones y la crisis, justamente Federico y yo comentábamos que uno de los puntos relevantes de la intervención es como la racionalización del evento, ¿no? O sea, disminuir esas emociones, ¿no? Que vienen tras el evento traumático, tras la crisis, y ayudar a la persona a racionalizar un poquito el evento y lograr como que se reintegren al presente y puedan ser funcionales, ¿no? Tú decías ahorita que cuando lamentablemente te tocaba, pues compartir, ¿no? La noticia de que alguien había fallecido, les dabas un espacio, ¿no? Como para que desahogaran, como para que lloraran, y en algún punto los pescabas y les decía, oiga, ahora tiene que ser A, B, C, D, E, ¿no? Uh-huh. Y entonces las personas cortaban, decían, ok, ¿no? Tengo que ser A, B, C, D, y supongo que ya ese A, B, C, D incluía puesto los trámites administrativos, ¿no? Que se tienen que hacer en ese momento de la pandemia como estaban para justamente, pues, dar el cierre, ¿no? A esa historia que había acabado. No sé, Federico, si tú no tengas otra opinión, pero creo que justamente lo que dice Alberto, que hacía de forma intuitiva, pues eso es la intervención en crisis, ¿no? O sea, esa es la intervención de primera mano, ¿no? De primera fase que se hace inmediatamente tras el evento traumático. Sí, y además de manera intuitiva, pero lo hizo de manera asertiva. O sea, es sí dar la noticia, sí medir el impacto, dar un espacio precisamente para que salga el shock. Y ese punto de crisis se rompía en el momento en que daba esos pasos, ¿no? Una vez que ya se encuentra la lógica que decíamos que era racionalizar, ya los está sacando sin querer o queriendo bien. Digo, felicidades por ser ese tipo de doctores. No todos son así, ni tienen esa personalidad, independiente de la formación. Yo creo que aquí tu rasgo de personalidad precisamente salió adelante y eso marca la diferencia para que esta intervención les dé sí para procesar el hecho, sí para hacer los trámites, pero también para que procesen las emociones. Y por ejemplo, ahorita que lo comentamos, Alberto, ¿tú te habías dado cuenta de eso? Que cuando hiciste eso tú estabas dando ese primer apoyo. La intervención en crisis la hiciste eficiente y la hiciste asertiva. Te pregunté, Iván, si tú lo habías dimensionado como tal, pues. No, la verdad es que no. Me molestaba ver a muchos médicos que eran muy insensibles. Y yo decía, es que yo, tengo que hacer algo diferente porque también ves el otro lado que hay médicos que son muy empáticos y tratan de consolar al paciente. Entonces, a veces estás tan absorbido por el trabajo que no te pones como a reflexionar estas partes que dicen, oye, es que
te das cuenta que es el esposo de alguien, que es el papá de alguien, que es el hijo de alguien, que es la mamá de alguien. Y si a mí me dieran esta noticia con mi madre, con mi padre, con algún familiar importante para mí, me gustaría que ese primer contacto no fuera tan duro. Yo soy una persona que tengo como mecanismo de defensa racionalizar todo. Y decía, bueno, creo que como para sacarlos de lo complicado, primero sí que se desahoguen y luego que racionalicen. Y ya después que alguien de salud mental los vea. Y sí lo hice como un poco empírico y pues bueno, me funcionó, pero así alguien que me ha enseñado, primero le tienes que decir esto al paciente y luego tienes que hacer que racionalice, no lo sabía hasta que escuché su podcast y yo dije, pues creo que no lo hacía yo tan mal. Pues digo, honestamente, creo que o sea, creo que eso es interesante, ¿no? Que es algo que más adelante tenemos que hablar, como el tema de la personalidad, ¿no? Y ese conocimiento como intuitivo que cada quien desarrolla o que de alguna forma tiene, ¿no? Tú, Federico, nos dices que cuando fue el accidente en carretera con tus amigos, pues tú mantuviste la templanza, ¿no? ¿Y a quién le dieron las instrucciones? A ti. Yo ya he platicado cuando tuve mi accidente y me rompo el tobillo y estoy en el suelo, mis amigos empiezan como a entrar en pánico, a correr en círculos todos. Y yo desde el suelo, con el tobillo roto, pongo orden, ¿no? Les digo, a ver, tranquilos, ¿no? Y ahorita tú, Alberto, también nos compartes, ¿no? O sea, ok, no tuviste la formación, no tuviste esa instrucción, pero a partir del ejemplo que tienes de doctores que son secos o doctores que empiezan como una nueva ola que muestran más empatía y más calidez, dices, bueno, voy a tomar un punto intermedio, ¿no? Porque finalmente, como dices, no me puedo quedar aquí 5 horas consolando a la señora porque tengo que trabajar y además las personas de COVID, desafortunadamente, pues llegan las personas que pues de normal estamos recibiendo, ¿no? Como centro de atención. Sí, y además que no llega un solo paciente COVID, Iván, o sea, llegan muchos y uno perdió la batalla, pero ahí adentro él seguramente tenía más de uno, ¿no? Fíjate, Iván, curiosamente ahorita que los oigo me quedé pensando, ¿a ti te dieron como tal intervención en crisis en la carrera? ¿Como psicólogo? No. Fíjense ustedes que son de la carrera de psicología, sí, si no se las dan a un médico, pues... Pero, bueno, yo sí la recibí, pero la recibí como una materia... Voy a meter mi reclamación. Sí, reclama, yo sé lo que te digo. Ese día que te quedaste dormido. Creo que fue el día que no fui a clases. Sí. Curiosamente, a mí me la dieron, pero era la antítesis. Que no hacer nada más en una intervención en crisis. No decirle, todo va a estar bien, eso no se hace. Se tiene que hacer un proceso racional y emocional y lo que sigue pudiera ser todo va a estar bien, pero de inicio no puedes empezar diciendo eso. Porque estás desafiando la lógica del que está recibiendo la noticia. Claro. No le puedes decir, todo va a estar bien, se acaba de morir su papá, bien. ¿No? Sí, claro. No, o sea, eso fuera. Eso de no pienses en estar triste, tampoco, por ejemplo, ¿no? No, vas a pensar en esto, vas a dar una instrucción, tienes un proceso, eso está bien. Algunas veces hemos dicho en otros capítulos como los tips de qué hacer en una intervención en crisis. Bueno, pues yo les regalo esas dos, ¿no? Eso de todo está bien, no. Algo está pasando, aquí hay una crisis, algo cambió, algo ya no va a ser igual y lo que sigue es esto, dar una instrucción, ¿vale? Era justamente lo que antes del programa estábamos platicando tras vestidores. Escuchando su programa, ustedes decían que cualquier persona puede dar una intervención en crisis. Y yo me quedé pensando, bueno, yo no creo que cualquier persona pueda dar una intervención en crisis. Y como decía Federico, justamente depende de la personalidad y de las capacidades que tenga la persona en ese momento. Lo del accidente también lo escuché, que tú fuiste como la persona más ecuánime, que tuviste que estar dirigiendo en ese momento, porque hay personas que ante el estrés no funcionan, y hay algunas que funcionamos mejor durante el estrés y nos enfocamos más. En mi caso, pues, tengo déficit de atención, pero cuando estoy estresado y cuando hay una situación muy grave, sí puedo enfocarme. Pero preguntaba justamente esto, ustedes que se dedican al ramo de la salud mental, yo no sabría qué hacer ante un evento suicida, porque si hay cosas que por intuición y por sentido común, no todos tenemos el mismo sentido común. Por sentido común puedes decir algo equivocado
y puedes llevar a una persona que se suicide o puedes llevar a una persona que le dices algo equivocado y incluso indicaciones tan sencillas como las de un médico que tú dices, ¿sabes qué? La herida tápala. Okay. Y como tú no lo sabes decir bien, como tú no das bien instrucción, el otro se la destapa, ¿no? Entonces, yo sí creo que sí debe tenerse cierta preparación, porque en una de esas te puedes equivocar en una crisis y llevar a la gente a escenarios catastróficos. Tú, digo, tú estás trayendo ahorita a colación como un tipo de crisis diferente, ¿no? Yo creo que para cualquier persona, ¿no? Lo que yo diría, porque también yo no podría decir ahorita que yo tengo como un dominio de qué hacer, ¿no? Frente a una situación así, es justamente lo que hablamos la sesión pasada sobre los límites, ¿no? Y lo que tú comentabas, Alberto, de que hay son formas de ser y personalidades. Si yo ubico o yo sé que alguien tiene, tal vez en este caso, como tú dices, ¿no? Una tendencia a suicida, pero yo no sé qué hacer, pues evidentemente no voy a decir a la persona, oye, no te suicides, ¿no? O sea, no, o sea, porque justamente como dices, es que yo, ¿cómo saber si lo que vas a decir va a afectar a la persona? Entonces lo que yo haría más bien sería acercarme con el círculo de soporte de esa persona y plantear la situación de lo que se vio, ¿no? No sé si viste o vieron esta sesión, esta serie en Netflix de 13 Reasons Why, Ah, sí. 13 razones por qué. Algo que pasó muy curioso con esa sesión, donde finalmente se trata la historia de una chica que se suicida, es que cuando sale al aire fue revolucionario porque movió muchísimas cosas. O sea, movió en la sociedad americana, movió muchísimas ideas, movió muchísimo a la gente, a los jóvenes, donde fue necesario que crearan una línea como de atención, porque finalmente lo que publicaron en esa serie, como fue de alguna forma tan dramático y tan real, movió muchísimo a las personas, ¿no? Entonces creo que lo que primero como individuos podemos hacer es justamente identificar nuestro límite, ¿no? O sea, yo sería capaz. Y el otro que me quedo pensando es, yo ya estoy junto a alguien, ¿no? Que está al lado del puente, ¿no? A punto de soltarse, ¿no? No sé si ese sea el contexto que te refieres, Sí. pero yo creo que para yo haber llegado a un lado de la persona que ya está a punto de saltar, es porque de alguna forma, o pues yo iba con esa persona, o yo ya me llevé a mí hasta ese lugar y que me encontré en esa posición, ¿no? Este, yo creo que en un escenario así, finalmente lo que yo haría sería como distraer a la persona. O sea, no comentarle por qué lo va a hacer, no decirle si está bien, no decirle si está mal, simplemente comentar el tema y atraer como la atención a cualquier otro tema. Que eso es algo que, de hecho, pues se ve mucho luego en las películas o documentales, ¿no? No sé si alguna vez vieron la película del Titanic, Sí. Sí. donde pues está la escena de esta chica Rose que se va hasta la proa y dice, ya, ¿no? Ya me voy. Y este chico Jack, el famoso Jack, entra y como que empieza a dar ideas ilógicas, ¿no? De la idea de ella, ¿no? De, no, ya me voy a ir, ¿no? Oye, pero ¿segura? Sí. No, pero es que, o sea, ¿por qué lo vas a...? O sea, en lugar de criticarla de que está mal, era así de que, no, bueno, pero ya pensaste que va a ser dolorosa la caída. Sí, sí, no me importa. Ah, ok, va. Oye, ¿ya pensaste en el frío? No, ¿por qué en el frío? Ah, pues es que pues, estamos en aguas polares, o sea, puede ser que subas a la caída, pero es tan fría el agua que vas a sentir horrible. No, 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 pues no me importa. Ah, ok, bueno, ¿no? Y después fue, oye, pero ¿por qué te estás diciendo? No, pues bueno, porque si te vientas, pues voy a tener que saltar a salvarte, ¿no? Ah, estás loco, ¿no? Oye, perdóname, pero pues yo no soy la persona que está del otro lado de la prueba, ¿no? Es como hacer uso como de una conversación donde el pensamiento lógico lo pongamos como en jaque con ideas pues absurdas, ¿no? O diferentes, Iván. Tan solo el hecho de que esa persona que está en una situación suicida tiene una realidad, tiene un contexto y está viviendo esa realidad. Y el hecho de que alguien intervenga y le presente otra realidad, aunque sea absurda, dices tú, pero con que tenga suficiente lógica como para que se logre desconectar de esa realidad que lo está haciendo pensar en terminar con su vida, el hecho de que entre a otra realidad puede darle un motivo de vida y se queda. Así, piénsenlo así. Pero sí es cierto, como bien dices Alberto, no cualquier persona puede hacer intervención en crisis, es un hecho.
hay ciertos requisitos que hay que cumplir y también hay cursos y validaciones y hay muchas cosas. Pero también pensemos que las crisis pasan todos los días y pasan a la vuelta de la esquina. Alguien puede tener una crisis de aquí y alguien no preparado se puede estar viviendo para ayudar o apoyar a esa persona en crisis. En ese punto yo decía, hay que tener como dentro de nuestros contactos, así como el teléfono de los bomberos, hay que tener un teléfono de apoyo psicológico. Para mí, para los vecinos, para mi familia, para un amigo, lo podemos necesitar y les prometo que cuando pasa una crisis, casi nadie tiene un teléfono para apoyar a un amigo con una atención psicológica de intervención en emergencias. Que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Federico, o sea, finalmente una crisis es un evento que no deseamos, es un evento imprevisto que se va a presentar y que de alguna forma va a superar nuestras propias para lograr sacar ese evento. Entonces, algo que puede ayudar es justamente la prevención, ¿no? Si yo, no sé, dentro del círculo de amistades o en el trabajo, empiezo a identificar ciertas personas o cierta persona con ciertos rasgos, ¿no? Pues quizás lo que puedo hacer es empezar como primero quizás un poco preguntar, ¿no? Indagar qué se puede hacer. Y en segundo lugar, justamente es tener como esos teléfonos, ¿no? Hace años hubo una noticia aquí en México que una persona en la oficina como que algo pasó, emocionalmente se desbordó, se enojó y atacó a un compañero, ¿no? Con un cúter. Okay. Entonces la noticia llegó a mi trabajo y que hicieron mi trabajo, prevención. Tomaron todos los cúters, los guardaron y a los que tenían que usar cúters les dieron cúters, pero retráctiles, Okay. ¿no? O sea, es una forma como disminuir la posibilidad, ¿no? De que si alguien se llega a desbordar emocionalmente, pues pueda como cometer un acto así, ¿no? Aunque afortunadamente en mi trabajo creo que todos están emocionalmente estables. Muy bien, Iván. Sí, pues estaba yo pensando como soy un muy buen radioescucha de ustedes dos. Dice, ay, crisis de emoción, crisis, manejo en crisis. Y los escuché de los terremotos, que fue muy interesante, escuché el evento de Federico de su accidente, pero bueno, ustedes son psicólogos y la verdad es que yo como audiencia sí me quedé muy picado y dije, bueno, yo quiero saber qué pasa en una crisis emocional, que ustedes pues deben ser muy buenos en qué hacer en esos casos. Yo como médico la verdad es que digo, empíricamente puedo más o menos ahí manejar la situación. En el hospital alguna vez pasó que se dio un diagnóstico bastante fuerte a una persona. Era un diagnóstico de estos que ya no hay cura, solamente es tratamiento para mantener un poco más la vida y las expectativas no eran muy altas y se aventó de un tercer piso. En el hospital lo que generalmente hacemos, si vemos que algo así va a pasar, bueno, llevamos a seguridad, interconsultamos a psiquiatría, pero esto en un ambiente hospitalario. Ustedes en terapia, estando en contacto eh, con un solo paciente y ven que una cuestión así, creo que es importante que la población en general sepamos qué hacer cuando nos encontramos a alguien que está ahí, que casi tiene una soga en la azotea o que estamos viendo que está a punto de caerse del puente. ¿Qué se puede hacer para ganar tiempo y quizá no rescatar a la persona, pero pues ganar un poquito de tiempo para que esa persona se quede ahí contigo? Sí, bueno, creo que aquí lo importante, Alberto, es que quizás, aunque nosotros hemos hablado de crisis y hemos hecho muchas referencias al COVID, a accidentes, a temas naturales, o sea, algo que dispara una crisis es justamente la respuesta emocional que tienen las personas ante el evento. Aquí, dentro de lo que nos compartes, bueno, desafortunadamente esta persona se le da una noticia de salud, ¿no? Donde se le dice, bueno, señor, pues ya tiene esto y desafortunadamente, pues ya no hay cura. Tú tienes esa experiencia, yo sé de muchas otras personas donde pues les diagnostican cáncer, ¿no? Erróneamente, o se da finalmente el diagnóstico incorrecto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa en primera instancia por esas personas? Pues primero, pues viene una respuesta emocional fuerte que supera la respuesta emocional del día a día. Cuando yo tuve mi accidente,
me caigo, siento que se me rompió algo, me quedo ahí y en lo que mis amigos se ríen y se dan cuenta que tengo mi accidente, yo sí recuerdo que tuve un pensamiento que dije, Dios santo, ¿no? Ya perdí el pie, o ya perdí la pierna, o ya me van a amputar. Y entonces mi respuesta se está yendo a a un punto súper catastrófico, pero en algún punto me detuve y dije, cálmate, estás aquí, todavía no sabemos qué va a pasar, todavía ni siquiera has visto tu pie, ¿no? Entonces, fue en ese momento en que logré la calma y logré yo poner un poco de orden con mis amigos, ¿no? Que ellos sí perdieron un poco, emocionalmente se desbordaron un poquito. Entonces, ¿qué hacer? Finalmente, creo que lo primero que hay que hacer es, antes de dar la noticia, si es que es una noticia, por este caso médica, es justamente leer la respuesta de la persona, ¿no? Entender en qué momento de su etapa está, ¿no? O sea, si es una persona que está sin trabajo, que acaba de dejar su familia, una persona que su lenguaje no verbal, ¿no? Hablando de la comunicación, está diciendo, o sea, no puedo con una noticia mala ya ahorita. O sea, creo que ser responsable de uno de darle esa noticia en ese momento, ¿no? Si no hay posibilidad de evitar esa noticia, pues entonces sí hay que permitirle a esa persona la contención, ¿no? Es decirle qué piensas, cómo te sientes, y creo que la respuesta que todas esas personas en ese momento uno siente cuando es un tema médico, fuera del miedo, la impotencia, pues es el dolor y la tristeza, ¿no? Creo que lo que se tiene que buscar en esos escenarios es permitir a la persona llorar y justamente tampoco dejarles solos. Porque no conoces, no sabes qué puedan hacer, ¿no? Como en el caso que pasó aquí que nos platicas en el hospital. No sé, Federico, ¿tú qué opinas? ¿No? O sea, finalmente todas las crisis parten por esa crisis, esa respuesta desbordada, ¿no? Emocionalmente. Sí, mira, hay algunas teorías que dan como respuesta, su respuesta a toda situación de crisis es acompañamiento. O sea, por tus amigos, por tu familia, por tu religión, como que se sientan acompañados. Efectivamente, no hay un suicida que lo haga con todo su contexto. Si se siente acompañado, no lo va a realizar. O sea, no lo va a realizar. Normalmente los suicidas se aíslan para realizarlo. Entonces, el hecho de sentirse acompañado va a ser un elemento importante. Desafortunadamente sí he tenido algunas situaciones de experiencias de trabajar con personas así tan poco enamoradas de la vida y hay algo ahí que los está mordiendo y los está empujando y los quita de ser la persona que es y se sienten fuera de sí mismos. Entonces algo que a mí me gusta hacer en el trabajo con estas personas es que se encuentren otra vez, que se enamoren de sí mismas, que un proyecto que habían dejado pendiente lo retomen. Recuerdo que alguna vez me buscaron para una adolescente que ya estaba en su tercer intento suicida, estaba internada y pues vino la familia así de, ¿sabe qué? Necesitamos hacer algo diferente. Ya fue a psiquiatra, ya fue a psicólogo, ya lo intentaron de diferentes maneras, pero pues otra vez está internada porque otra vez lo volvió a intentar, ¿no? Volvió a fallar, pero queremos hacer algo distinto esta vez. Qué nos recomienda ello? Pues primero acompáñenla, porque efectivamente estaban con ellas en el periodo donde estaban internada la niña, pero una vez que salía de su situación médica, la niña volvía otra vez a su mismo contexto, perdón, y con sus mismas circunstancias, no cambiaban nada. Entonces les decía, pues ustedes quieren que viva esta persona algo distinto, ustedes acompáñenla y hagan que haga algo distinto para empezar a cambiar su realidad, ¿no? Y por otra parte, digo, pues no somos superhombres, ¿no? No podemos tener todas las respuestas para todas las situaciones. Lo que sí les puedo decir es que esta situación emocional se va gestando. No es una crisis la que detona toda una bomba. Si tenemos la fortaleza y seguimos siendo nosotros, tenemos algunos recursos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra historia de vida, dentro de nuestras emociones, como para ir amoldando. Pero las situaciones de crisis cuenta mucho que alguien esté acompañándote. Yo puedo recibir la noticia de que me van a correr en una semana. Y si yo ya me sentía solo, si yo estoy mal, si estoy fuera de un panorama bondadoso o abundante, pues como que esto es la cereza del pastel y se suma todo lo que venía atrás. Y entonces me va a empujar, claro que me va a empujar.
Cambia mi contexto, sí. Cambia mi realidad, sí. Cambia la perspectiva, sí. Pero ¿qué hacer? Mi primera, pues, invitación sería eso, ¿no? Vamos a sentirnos acompañados y vamos a acompañar a la gente. Sí, es acompañamiento y justamente es entender también lo que decías hace rato, Alberto, o sea, los límites. O sea, si tú tienes un paciente y tú le vas a una mala noticia, pero tú no tienes la capacidad porque tú mismo estás pasando por un tema personal, pues entonces ese es entender que tú no podrías dar ese apoyo ni tampoco esa noticia. Claro. Muy bien, ya, pues retomando un poquito esto que nos platicas del accidente de tu pie y esto del cambio de realidades que nos comentaba Federico, cuando un pensamiento entra fuerte al sistema límbico, que el sistema límbico es aquel que regula todas las emociones, por donde pasan todas las emociones, se convierte en algo muy real. Por ejemplo, una fobia, eh, fobia a las arañas. Tú sabes que pues, la araña pues, probablemente no te va a hacer nada, está en una esquina, pero la persona está aterrada porque entró al sistema límbico. Cuando tuviste tu accidente, tú de verdad creías que te iban a cortar en el pie y si alguien te decía que no, como estás con toda la emoción adentro, probablemente te hubieras dicho, no, sí, sí me lo van a cortar, porque y entonces ahí es donde un tema importante que toma Federico ante una crisis emocional es distraer un poco y cambiar la realidad de esa persona, porque en ese momento tal vez no es real para todos nosotros, pero para ti era muy real que te iban a cortar el pie. Sí, digo, es ahorita que comentas esto del sistema límbico es como nosotros en psicología sí llevamos como una parte como de biología, ¿no? Y la parte del sistema nervioso, ¿no? Sistema autónomo y demás. Y creo que aquí, aunque siento que está haciendo Alberto, es el tema de, creo que esa es como una falla del sistema actual, ¿no? Federico, donde por ejemplo, estamos hablando del tema de intervención en crisis. Pues Alberto nos comparte la experiencia que tuvo en torno a la pandemia. Nosotros hemos compartido eventos, pero algo que Alberto ha hecho con mucho énfasis es qué hacer cuando está esa respuesta emocional desbordada, ¿no? Y finalmente creo que es donde como que está fallando un poco el sistema, ¿no? Porque no nos damos cuenta que estamos generando otra vez doctores que no tienen todas las habilidades necesarias para afrontar esos eventos, esas situaciones de estrés. O, por ejemplo, identificar si un paciente puede con la noticia, ¿no? Porque quizás dentro del mismo caparazón que un doctor tiene que ir haciéndose emocionalmente por la cantidad de temas que recibe, dejan de realmente de visualizar la sensibilidad o no sensibilidad que pueda tener un paciente ante la noticia, ¿no? Y por otra parte, pues es un poco como triste, ¿no? Que el tema de la psicología esté como de lado y que en lugar de que la medicina y la psicología vayan avanzando de la mano y que, oye, psicólogo, voy a dar una mala noticia, acompáñame, y entonces se acompañen dos personas, dos profesionales a dar una noticia, ¿no? Y se pueda dar la contención necesaria al paciente. Finalmente el sistema actual está haciendo las cosas como por separado, ¿no? O sea, tú decías hace rato, ¿no? Depende mucho del acompañamiento que tengan las personas. Ahorita Alberto dice, no, y es que justamente, ¿no? Cuando si hablamos médicamente, cuando la idea entra al sistema límbico, pues las emociones entran con toda su fuerza y eso que nos está causando la crisis es totalmente real, ¿no? Aunque no sea 100% verídico. Sin embargo, me quedo pensando, ¿no? O sea, si yo en psicología tal vez hubiese metido un poco más de medicina y tú en medicina, en tu formación, hubiéramos metido más temas emocionales, ¿no? Quizás un poco más de acompañamiento psicológico, estaríamos formando profesionistas pues más capacitados, ¿no? Capaces de afrontar esos eventos a los que tú como doctor te puedas exponer en tu consulta diaria o yo o nosotros como psicólogos pues nos pueda llegar a tocar atender, ¿no? Que sí la hay, o sea, se intenta dar la educación en la carrera de que veas cuestiones emocionales, pero creo que no hay el entrenamiento necesario porque cuántas veces no escuchamos de pacientes que dicen es que el doctor fue súper grosero, fue súper poco empático, me dio la noticia muy fea,
¿no? Tal vez si realmente el sistema educativo en cuestiones de salud, tanto mentales como físicas, estuvieran más a la par, creo que sí será un beneficio para el paciente. Sí lo hay, pero creo que hay carencias todavía, hay carencias en el ramo médico, y en el ramo psicológico pues no sé qué tanto de neurociencias vean y esto, pero sí, por esta parte sí hay carencia. Sí, yo te puedo decir que creo que no es tan profundo, ¿no? Digo, no hay tanto y como dices, lo que hay, la verdad, mi idea es que está rebasada en la realidad, ¿no? A lo mejor pongamos una generación de médicos o psicólogos y egresaron 15 y de esos 15 a uno le encantó el tema y se dedicó y lo investigó y se preparó, ¿no? Pero los otros 14 no. A lo mejor alguien en el caso de medicina es cardiólogo y dice, sabes que yo quiero aprender esta rama, ¿no? Y en psicología pues podemos pensar, alguien dice, ya sabes que yo voy para laboral, yo no necesito aprender más de eso, ¿no? Es una materia aparte. Entonces también en el ejercicio de la profesión uno va aprendiendo un poco más y viviendo y conviviendo pues vas descubriendo que te hace falta prepararte más. Por ejemplo, este podcast, nosotros cuando empezamos a platicar con nuestros invitados, hablamos precisamente de esta parte, ¿no? ¿Qué hay del otro lado para que también nos alimenten? Veamos qué hay ahí y qué podemos investigar, cómo podemos crecer nosotros y cómo podemos compartir también herramientas. Sí, porque curiosamente algo que he compartido también en los otros podcasts es que justamente al tener invitados, al tener a personas como tú, Alberto, o sea, nosotros créeme que llegamos a temas o llegamos a conceptos que quizás nosotros dos no hemos visualizado, ¿no? Tú ahorita a lo largo de este programa pues has hecho mucho énfasis de qué hacer cuando este desbordamiento emocional viene, ¿no? Creo que no lo hemos profundizado tanto. Y, por ejemplo, ¿no? O sea, algo regresando un poco a la teoría, a mí me gustaría comentar esto, ¿no? O sea, esto que tú también preguntas, en psicología se le conoce como los primeros auxilios psicológicos. Y dentro de los elementos que se busca atender en un evento así, y con estos primeros auxilios, es lo que ya decía Federico, acompañar a las personas, hacer que no se sientan solas y mucho menos dejarlas solas mientras todavía están en el proceso o viviendo este desbordamiento psicológico. Hace poco tuve yo la experiencia con un familiar que igual tuvo como ciertos eventos desafortunados y lo primero que se tenía que hacer era pues tener todas las personas cercanas para acompañar, ¿no? Y que pudiera con las diferentes personas que estábamos cerca sentir ese cariño, sentir esa relevancia que tiene esa persona para nosotros, para justamente ir sobrellevando el evento que tuvo por el cual transitar, ¿no? Afortunadamente ya hoy en día está mucho mejor, pero el tema que ya dijo Federico es el acompañamiento, ¿no? El segundo paso que se busca hacer es como reducir la mortandad, ¿no? Es anclar a la persona de tal forma a esa idea, a ese evento, a eso que todavía desea y quiere hacer para evitar el riesgo, ¿no? Como tú dices, de que tome alguna decisión no deseable, ¿no? Como en el caso de este paciente que nos platicaste, ¿no? Que pues le dio una noticia y simplemente en cuanto pudo terminó con su historia. Entonces, yo diría, ¿no? Quizás algo que también se podría hacer es acercarse a los hospitales, ¿no? Quizás la psicología podría, o nosotros como psicólogos, podríamos acercarnos también a hospitales y ofrecer, ¿no? O sea, sé que, bueno, hay temas también económicos, pero hacer énfasis en todos estos riesgos que hay, ¿no? Y justamente promover como la creación de capacitación o de acompañamiento para que los médicos puedan como también como saber qué hacer, ¿no? Contar y con más recursos. contar con más recursos, porque tú ahorita dices, ¿no? No, pues es que yo pues les dejaba que lloraran un poquito y después los anclaba y les decía ABCD, ¿no? Pero eso es un recurso tuyo, Alberto. O sea, eso es algo que a ti te caracteriza como persona y como doctor. ¿Por qué? Pues seguramente porque tú dijiste, yo veía los ejemplos de dos doctores totalmente cero emociones y doctores empáticos, dijiste, pues un punto medio, pero también el que tú veas eso te hace a ti único. O sea, no todos los doctores están ahí, ¿no? O sea, puede haber eminencias, yo conozco
de doctores muy buenos en su especialidad, pero que nada más les empiezas a preguntar y es así como que, oiga, pero es que ¿por qué me preguntan, no? Yo soy el doctor. Usted no puede saber más que yo, sí. O sea, yo soy el doctor tal, ¿no? Incuestionable. Incuestionable, ¿no? Por algo estoy trabajando en este lugar y por algo me está pagando esta cantidad de dinero. Entonces, no me puede preguntar. Pero creo que el que tú, desde lo que nos estás compartiendo, seas un doctor diferente, ¿no? Un doctor que dice, oiga, pacientes que, aunque ya le estoy dando esto para su gastritis, creo que es necesario que revise cómo están esas emociones porque no creo que sea la solución. Eso ya está hablando de que tú no solamente estás recetando un medicamento para eliminar el síntoma, sino también estás interesado en ir un poquito más allá. Claro, eso se le llama integrar, ¿no? Integrar todo, porque todo es importante para un diagnóstico, que sí lo hay, Edgar, sí hay departamentos de psicología en hospitales, pero insisto que está muy limitado, muy limitado. Es como rezagado. O sea, hay personas que efectivamente sí hay este acercamiento psicológico en los hospitales, sí hay un departamento de psicología, pero se queda muy corto. Cuando en un hospital se vive pues tanto dolor, tanto sufrimiento y los médicos pues estamos muy absorbidos por el trabajo que realmente esta parte pues la podemos descuidar un poco. O sea que finalmente entonces lo que falta no es que haya comunicación entre las dos profesiones, sino que haya más psicólogos. Sí, yo creo que la cuestión emocional se ha descuidado mucho y siempre yo me he dicho que soy un médico muy diferente y siempre traté de ser un médico diferente a todos los demás. Y creo que eso es lo que me ha llevado como a ver un poquito más la parte emocional. No me gusta la psiquiatría, me gusta mucho la teoría, pero ya la práctica, la verdad es que sí es duro estar en un hospital psiquiátrico y hay que tener bastante paciencia con un paciente psiquiátrico. Pero pues siempre me he considerado diferente porque los médicos, espero que mis colegas no me vayan a colgar, pero los médicos, el perfil psicológico del médico casi siempre somos o TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o somos muy narcisistas, la mayoría del gremio. Y como a mí no me gusta entrar en las mayorías, porque rasgo narcisista no quiero ser como los demás, porque rasgo narcisista no quiero ser como los demás, pues sí quise ser como diferente y es algo que la población en general se queja mucho de que los médicos son fríos y no tenemos emociones y no vemos esta parte, porque además lleva a un mejor diagnóstico. Cuando tú ves la parte emocional, llevas a un mejor diagnóstico. O sea, tú llegas a la consulta de farmacia de la esquina y te dicen, ¿sabes qué, doctor? Tengo gastritis. Y el doctor te puede decir, bueno, pues te receto un omeprazol, te pregunto a lo mejor un poquito más de tus actividades, cómo te alimentas, si comes mucho irritantes, mucho picante, mucha grasa. Pero si no entras a la parte emocional, a lo mejor te estás brincando que el paciente está somatizando y por estrés esté generando úlceras, porque hay muchas enfermedades físicas que tienen un origen psicológico y eh, como dice Edgar, él y yo tenemos muchos años de amistad y siempre nos peleamos porque él aboga más por la parte mental y yo abogo más como por la parte física. Entonces me dice, no, es que tal enfermedad tiene este sustrato de ayurvédico, ¿no? Que predicas en algún podcast de ayurveda. Y yo le digo, no, es que esta enfermedad es porque así, así, así. Y con la experiencia que vas agarrando, dices, bueno, sí, las cuestiones emocionales sí pueden afectar a nivel físico. Alberto, ¿me estás dando la razón? Un poco, sí. Wow. Un poco. Solo hoy. Solo por hoy un ratito. Por ejemplo, hay casos registrados de pacientes que se quedan ciegos. Se quedan completamente ciegos y los revisas y no tienen absolutamente nada, pero en verdad ellos no ven. Explorando un poquito más, pues resulta que el señor o la señora vieron a su pareja siéndole infiel y a partir de ese evento, pues se quedaron ciegos. Pero tú como médico nada más te dedicas a ver si dilata la pupila, anatomía, si tiene reflejo corneal, o sea, todas las pruebas que le haces, pero nunca indagaste un poquito más. Y además, como consejo a los colegas que me están escuchando, cuando tú indagas un poquito más en la parte emocional, la gente te busca un poquito más.
¿no? Porque vas más allá de una simple gastritis y descubrir que no tomaba, o que le des omeprazol, a que tiene una crisis de ansiedad, lo derivas y entonces, ¡chin!, se acaba la gastritis porque pues ya no se ha estresado. Hay un libro que estoy leyendo que se llama Blink, que es así como que busca explicar cómo es que de repente tenemos esa intuición, ¿no? Para saber cosas. Que no sé si alguna vez les ha pasado que viven algo, ven a alguien o lo que sea, y de repente simplemente algo les dice que va a pasar esto, o prefieren evitar cierta situación, ¿no? Porque como que les da mala espina, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que platican en este libro, hay un episodio dedicado un poco al tema médico y justamente comentan eso, ¿no? Que en Estados Unidos hicieron estudios y demostraron que había más posibilidades de que un doctor fuera demandado que otros cuando el doctor no cuidaba justamente esa parte emocional. O sea, cuando las personas se sentían ignoradas, se sentían ah, como no atendidas, como no cuidadas, como no acompañadas, terminaban las consultas y era muy frecuente que los doctores fueran demandados, ¿no? Sobre todo allá que todo el mundo demanda a todo el mundo. Y entonces el consejo justamente era ese, ¿no? O sea, como romper ese paradigma y tener más cuidado como doctor y tener como más esa calidez, ¿no? Esa empatía. Pero fíjate, Alberto, que con todo esto que nos platicas, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que, o sea, ya o sea, hiciste mucho énfasis en el tema de este desbordamiento de emociones y hablas ahorita de emociones y que cómo las emociones pueden afectarnos a nivel físico. Me gustaría saber, o sea, ¿tú por qué tienes tanto conocimiento, no? O sea, o por qué, en qué punto de tu historia es que dices, sí, o sea, las emociones cuentan. Porque como dices, no solo en el gremio médico quizás no apliquen mucho, pero en general no, Federico. O sea, en los episodios de emociones, es algo que decíamos, como que las emociones están estigmatizadas y mientras menos sientas mejor. Pero lo que no nos damos cuenta es que las emociones es como pues, lo más natural del mundo, ¿no? Hay una teoría que dice que las emociones son las que nos invitan a actuar. O sea, dentro de cada decisión que hacemos hay una emoción detrás. Entonces aquí me llama la atención a ti como Alberto, como persona, como doctor, de dónde viene ese conocimiento, ¿no? Híjole, pues yo creo que todos nacemos con un perfil diferente. Se dice que dentro de las especialidades cada una tiene su personalidad, ¿no? Y ya viene, yo creo que como innato. Creo que tiene más bien que ver con esas habilidades innatas que tenemos. A lo mejor soy un poco más empático y de ahí, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras empático, Alberto? Híjole, yo creo que desde niño, desde que era muy niño, como que yo leía mucho a las personas, sabía, te sientes así, 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 y de ahí como que me le metía a la gente. Ok, tú eras así de niño, pero ¿cuándo te diste cuenta que eras empático? ¿Pasó algo, viviste algo? ¿Cuándo lo hiciste lógico? No sé, es algo que nunca me había preguntado. ¿Cuándo me Hoy. hice? Hoy es el día. Felicidades. Es que es muy común, te lo comparto, es muy común que esos rasgos de personalidad sí se desarrollan desde edades tempranas, pero que los hagamos conscientes a veces es mucho tiempo después y generalmente, no siempre, pero generalmente es a raíz de un suceso. Tú dices, tenía un familiar y a lo mejor ese contexto me dio la información y yo pude hacerme empático y eso es normal, común, pero en algún punto hay un punto de reflexión donde cambia y te percibes empático con gente con estas características. Yo creo que muchas personas empáticas, creo, no lo sé. Esto sí no es algo que lo tenga bien consciente. Pero creo que muchas personas que vienen de hogares un poco difíciles, donde hay poca comunicación, tienes que aprender como un niño a leer a los adultos. Porque como hay tan poca comunicación, como hay... sabes que... La otra vez estaba leyendo algo sobre herida de abandono, que los niños que no se les pone mucha atención tienen que aprender a leer al adulto para poder entrarle. Entonces creo que los niños que venimos a veces de hogares un poquito indiferentes, tenemos que aprender a leer emociones, tenemos que aprender a leer lenguaje corporal de manera intuitiva,
¿no? Creo que podría ser que de ahí viene. Yo creo que ya nos contestó Iván. Sí, sí. Y por ejemplo, Alberto, digo, ahorita toda la conversación ha girado en torno a la experiencia laboral y demás, pero de ser posible me gustaría saber, o sea, tú dentro de tu historia de vida consideras ya también haber pasado como por alguna crisis, o sea, finalmente el otro día Federico y yo decíamos, ¿no? Creo que la primera crisis por la que todo el mundo vive es el nacimiento, ¿no? O sea, creo que esa experiencia de nacer, ¿no? Y de dejar el útero materno y venir a la vida y empezar a respirar y todo lo que implica, podría ser como la primera crisis, ¿no? Pero tú, por ejemplo, cuando has tenido alguna crisis del evento que sea, digamos que has sabido responder como nos los has mostrado que actúas con tus pacientes. Ujú. O sea, ¿te ha pasado algo? ¿Hay algo que nos puedas o te gustaría compartirnos? Sí, yo les comentaba al principio del podcast que identifico que tengo un mecanismo de defensa que racionalizo todo. Entonces, cuando llego a tener una crisis, creo que aplico lo mismo que aplicaba cuando daba yo diagnósticos de muerte. Me dejo sentir, lloro porque el llorar creo que es como algo que nos ayuda a acercarnos con nosotros mismos, ¿no? Nos ayuda a tener contacto, ¿no? Hay gente que te dice, no, no llores, no esto, tienes que ser fuerte. No, o sea, llorar está bien y te permite estar en comunicación contigo mismo. Y después de que chillo un buen rato, ya pongo a racionalizar. Bueno, el siguiente paso es este y este y este. ¿Y por qué está pasando así? Ah, bueno, porque depende de este factor. Y así es como yo supero mis crisis. Ahorita, algo que me está pegando mucho es la edad, ¿no? Cómo voy a seguir creciendo profesionalmente, cómo voy a dónde quiero dirigir mi vida. Y pues creo que son los pasos que yo aplico, los mismos que aplico con mis pacientes. Primero le lloro un rato y luego lo racionalizo y luego ya actúo. Ok. Ahora sí que... Soy yo bien sencillo, ¿a poco no? Es que así es racionalizar, amigos. Cuando tienes ese mecanismo de defensa, todo parece tan sencillo. Pero no, las emociones son más complicadas que nada más qué punto conecta con otro y de qué depende qué. No es tan fácil. Es correcto. Por eso es importante pues aprender a manejar las emociones, desarrollar nuestra inteligencia emocional y pues bueno, ¿no? Federico, pues invitar a la gente que nos escucha a justamente empezar a meterse en este mundo de las emociones con nosotros, ¿no? En los episodios de emociones. Y también hablabas tú ahorita de la empatía, Alberto, también los invitamos, ¿no? A escuchar los episodios de empatía que tuvimos. Creo que ha sido una plática un poco diferente, ¿no? Porque ha sido como muy, muy real en muchos sentidos. Y no sé, Alberto, para ir cerrando, o sea, me gustaría saber, ¿tú qué le podrías dar de ideas a ya sea colegas médicos o en general a todos nuestros escuchas para poder, mm, hacer algo, ¿no? Justo cuando estamos viviendo la crisis. O sea, ¿qué les podría sugerir? Como de qué hacer. ¿Qué hacer como a mis colegas médicos? Sí, o en general una persona que nos escucha ahorita, que llegue a este minuto con nosotros y que digas, bueno, yo lo que les sugiero que podríamos hacer sería esto. Ante una crisis. Sí. Ay, amigos, pues lo primero en una crisis es guardar la calma. Aunque parezca que todo va difícil, la verdad es que desesperarse no te va a servir absolutamente de nada. Guardar la calma y... no sé. Solo guarden la calma, amigos. No, guarden la calma, vean su entorno. Primero vean que sea un entorno seguro. Creo que eso es muy importante porque a veces queremos ayudar tanto, pero no sabemos realmente cómo está el medio, ¿no? Por ejemplo, esto que platicaban del sismo, es importante, uno, sí, guardar la calma, y dos, ver que puedes ayudar a alguien más, pero que no vaya a ser que la viga se te va a caer encima, ¿no? Primero están ustedes, y para que puedan ayudar a alguien más, primero tienen que estar bien ustedes. Y para que eso se garantice, pues tienen que ver que no les vaya a suceder algo en algún evento adverso, ¿no? En tu caso, Federico, pues en el accidente que tuvieron, bueno,
primero quiero ver si estoy bien yo para poder ayudar a los demás. Porque a lo mejor estás tan enfocado en ayudar a otros que no sabías si tú estabas bien y así no puedes ayudar a alguien. Muy bien, o sea, que sería como, si yo voy a ayudar a alguien más, es como observar el entorno, asegurar que yo voy a estar bien, y entonces entrar, ¿no? Para ayudar. Claro. Y para la persona que está, sería como, quizás yo nada más recordaría lo que has dicho en el podcast, que es el tema como de, en la medida de lo posible, racionalizar, ¿no? Y tratar de encontrarle el punto lógico a lo que está pasando, ¿no? Que como ustedes dicen, racionalizar es nada más algo en el evento, en el momento. Porque vivir racionalizando no es tan sano, ¿no? Hay que ponerse en contacto con tus emociones. No puedes estar racionalizando. O sea, es como para sacarte de la crisis en ese momento. Sí, sí. Pero Claro. no puedes vivir en crisis todo el tiempo. Entonces, no es bueno racionalizar a largo plazo. Pero en el momento de la crisis, creo que fíjate, creo que ese es un buen consejo que les puedo dar. No racionalicen a posteriori. Racionalicen en el momento de la crisis, nada más. Muy bien. ¿Y tú, Fede? Yo estoy bien. ¿Qué le podrías decir a nuestros escuchas? Pues yo creo que México es solidario y se ha manifestado así en diferentes situaciones ambientales, ¿no? Y a veces lo que nos cuesta un poquito de trabajo precisamente es esa parte como suave u oculta de las emociones donde se nos presentan las crisis, porque ahí están. La crisis no se presenta en los hechos exteriores, van internos y el impacto se vive adentro. Y como dice Humberto, precisamente el hecho de guardar la calma y hacer un poco de lógica en el momento nos ayuda muchísimo, ¿no? Y es una invitación también, si estás ahí y necesitas un apoyo, busca el apoyo, no tiene nada de malo. Te lo juro que te vas a sentir mejor desde el primer momento. Es más, antes de que recibas el apoyo y el acompañamiento, te vas a sentir mejor. Si tienen una crisis, están viviendo una crisis o ven venir una crisis, se vale buscar acompañamiento. Buscar ayuda, ¿no? Comunicarlo. Y creo que yo podría como decir dos cosas, ¿no? Por una parte, insistir en el tema de la prevención. Pues quizás no podamos prevenir todo lo que nos pase, pero lo que se pueda, pues simplemente acercarnos, ¿no? De los números, de los teléfonos, de la policía, del doctor, de los bomberos, lo que sea, y simplemente crear como una cultura de la prevención, ¿no? Y segundo, la segunda recomendación es, bueno, ya pasó la crisis, ya estamos más adelante, ¿no? En el tiempo, es no la suelten, ¿no? O sea, no la dejen, trabajen lo que tengan que trabajar, busquen el asesoramiento psicológico, para que puedan justamente lograr cerrar las experiencias vividas y que no se queden, ¿no? Allá acumulando. Yo quisiera retomar tu punto. Me encantaría comentar algo al respecto de, sí, amigos, pidan ayuda. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde el pedir ayuda se interpreta como signo de debilidad. Sin embargo, la resiliencia, que es esta capacidad de personas que a pesar de un medio muy hostil llegan a salir a flote, se ha investigado y se ha visto que las personas que saben pedir ayuda son las personas resilientes y que al contrario de ser un signo de debilidad, es un signo de fortaleza. El pedir ayuda a las personas que sobreviven, las personas que pueden mostrar un cambio son aquellas personas que pueden pedir ayuda. Y pedir ayuda es de personas fuertes. Entonces pidan ayuda cuando lo necesitan y no lo vean como una debilidad, es una fortaleza. Sí. Y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Bueno, estamos, ¿verdad? Estamos, digo yo. Sí, muy, muy bien. Y sí, creo que aunque se ve como debilidad, realmente es una fortaleza. Porque saber lo que quieres y conocer tu límite, eso ya también habla de que eres una persona diferente. Ok, pues muchas gracias, Alberto. La verdad es que enriquecedor este cafecito. Muchas gracias por invitarme. Un gusto conocerte. De veras, llevo más de una experiencia hoy aquí. Te lo agradezco. Y una vez más, pues te agradezco. Ya quedó grabado para la eternidad y para todo México, que me diste la razón. Hoy. Y pues bueno, Alberto, espero no sea la última vez que te tengamos en este espacio.
Ya Alberto nos dijo que le gustan mucho los temas psiquiátricos. Quizás cuando tomemos algún otro te estaremos invitando. Me encantan los temas psiquiátricos. Digo, no tengo mucha práctica, pero en la teoría, híjole, me encanta la teoría psiquiátrica. La dominas. Me gusta. Bueno, pues me despido de ustedes y gracias por invitarme. Fue un gustazo y de verdad me encantaría volver a participar con ustedes en algunos temas. Sobre todo de índole de salud mental. Estaría muy... En esta crisis sí me agarraron en jaque. Porque pues... Generamos una crisis para que... Sí, para que fuera un ejemplo. Fuera un ejemplo para sus escuchas de cómo poner en crisis a un médico. Muy bien, pues gracias Alberto. Gracias. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio, que les ayude en la etapa en la que se encuentran. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook, Instagram, que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast Google Podcast y YouTube. Gracias. Hasta pronto.